cómo trabajar nuestra gestión como productora. Para eso le voy a pedir que reciban un fuerte aplauso a un amigo Héctor Tena. Dícese que el rumbo es una dirección o camino que se traza en el horizonte o en una línea horizontal. Sin embargo, tal como nos decía Julián, ¿qué pasaría si a nosotros nos permiten subir a una nave como esta para dirigirnos al siguiente mercado fitness y tenemos obviamente primero que aterrizar en Ezeiza y no sabemos cómo funcionan todos estos instrumentos? ¿Cómo hacer para siquiera encender la nave primero, ¿no? Y luego dirigirnos a nuestro destino y llegar correctamente? Esta es una situación que podría ser muy frustrante, ¿no? Tener esa gran opción, pero no poder utilizarla correctamente. Bueno, este sentimiento sucede cada fin de mes también. Y no en un avión, sino en los gimnasios. Y los dueños de gimnasios llega el día 30 o el día 31 y están sufriendo muchas veces porque no se llega al objetivo económico y a veces los gastos, los costos esperan para cubrirse, pero lo que ingresó no alcanza. Y empieza la ruleta, empieza el círculo de esperar la venta de las primeras semanas del siguiente mes para terminar de cancelar lo anterior. Aquí hago un pequeño primer paréntesis. ¿Cómo hacen entonces las grandes marcas, las grandes cadenas y todo tipo de organización para tener claramente el rumbo que tiene que seguir? Lo primero que nosotros tenemos que sugerir en este caso es utilizar todas las etapas que tiene un proceso administrativo. Toda gestión se puede soportar con este tipo de proceso. Primero, planificar. Ahí es donde definimos cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las metas que queremos alcanzar, tanto cuantitativas como cualitativas. No necesariamente todo es dinero. Hay otros objetivos que le va a ayudar a generar también mucho más dinero. Pero este plan se quedaría solamente en un sueño si es que no organizamos correctamente a nuestro equipo y no definimos estructuras, procesos, flujos para poder llevar a la realidad lo que hemos planeado. Además, hay que supervisar en el día a día la operación. Es decir, todo lo que hemos planeado y lo que hemos organizado tiene que ejecutarse día a día. Nuestro equipo nos tiene que acompañar y son ellos los que lo van a lograr. Pero tenemos que estar con ellos, a su lado. Y este proceso no sería finalmente el exitoso si no tuviéramos una etapa para revisar lo realizado. Esta etapa de seguimiento y de control es clave porque además se va a integrar con la primera etapa. Cuando nosotros tenemos claros los objetivos, en la última etapa del proceso, en el control, vamos a poder tener la medición exacta de en qué alcance estamos. Y no necesariamente al final del proceso, sino permanentemente. Podemos ir determinando en qué momento estamos del alcance. Ahora, también es importante tener claro
que siempre tenemos datos alrededor de nuestra operación. Sin embargo, no necesariamente todos los datos son útiles, porque probablemente genera mucha monotonía tener el control de todos los datos. Existen algunos. Y lo importante no es solamente tener los datos. Lo más importante es entender cuál es la historia que viene detrás de ese dato. ¿Qué significa eso? El análisis, ese es el que me va a ayudar a poder determinar cada uno de los alcances que estoy logrando e incluso me va a permitir predecir el final, antes del tiempo final. Esto es lo mismo que pasa con las personas. 2 años atrás, el 2023, mi cuerpo empezó a darme señales y comenzó, por ejemplo, a perder la visión de larga distancia cuando yo había tenido siempre una excelente vista de lejos y solo usaba los lentes para leer. Y lo curioso, de repente a alguno de ustedes también le ha pasado, lo curioso de todo esto es que ahora, bueno, en ese momento, mi cuerpo empezaba a dar señales que nunca antes habían sucedido. Y empezaba la prisa también, cada 30 minutos, cada 45 minutos, para ir a miccionar. Y lo más sorprendente y lo que más me asustó es que más o menos entre 2 a 3 semanas bajé de tener 105 kilos a pesar 90 kilos. Eso fue ya la gota que colmó el vaso. Inmediatamente ya, porque a veces nosotros vamos recibiendo información y sin embargo no le prestamos atención. Lo llevamos como si fuera parte del día a día, ya va a pasar. Y finalmente, cuando fui a hacerme una evaluación de perfil lipídico, entendí que ese número tenía mucho sentido. 12.8% de glucosa en mi sangre. Ese es el ratio de la hemoglobina glicosilada, que no es de este momento, sino de todo lo que he venido arrastrando en los últimos 2 o 3 meses. Y miren ese porcentaje donde estaba. Cuando fui al endocrinólogo, entendí que estaba en el riesgo más crítico. En ese momento el endocrinólogo quería inyectarme insulina. Y obviamente le dije, prefiero el tratamiento más largo. Porque esta diabetes tipo 2 es el resultado de un estilo de vida. Y eso hay que cambiar. La medicina nos va a ayudar, pero no debería depender de medicina. Por lo tanto, ese número le dio el rumbo, un nuevo rumbo a mi vida. Por eso les decía que las empresas son como las personas o las personas son como las empresas. Todos los días nuestros negocios nos están dando datos. Todos los días nuestros negocios nos están dando señales. Pero a veces, enfrascados en la rutina diaria, no nos fijamos mucho. Y entendemos más bien, a veces lo vemos como parte del medio ambiente ya. Prácticamente parte de mi negocio, parte de mi trabajo. Bueno, lo bueno es que no necesitamos tampoco tener absolutamente el control de todos los datos que hay. Existen algunos que son mucho más, podríamos llamar, trascendentales, porque nos permite determinar cómo estamos, por lo menos en algunos ejes principales de nuestro negocio. Ciertamente ustedes, muchos de ustedes, sienten que el gimnasio es su pasión, es lo que aman. Pero cuando decidieron abrir un negocio como gimnasio para el público, decidieron tener ya no solamente un lugar donde practicar lo que te apasiona. Ya no es un hobby, es una empresa.
y hay que manejarlo tal cual se maneja una organización. Por lo tanto, yo aquí voy a tratar de tocar solamente 3 ejes importantes en toda gestión. La primera es el eje comercial, es el que nos genera los ingresos, ¿verdad? La segunda es el eje operativo. También es importante medir la productividad de nuestro equipo. Y un tercer eje que siempre debemos también contemplar es la parte financiera. Sin esos 3 ejes, nuestro negocio se tambalea. Y si no tenemos indicadores de estos 3, es mucho más difícil entender qué necesitamos para tener realmente el rumbo que nos lleve al logro del objetivo. 3 indicadores importantes para definir mejor o entender mejor el eje comercial. La captación de clientes. Hoy, las herramientas de marketing digital nos permiten tener una inversión menor, pero además tener todo el rastro de la campaña y poder entender si lo puedo hacer mejor en el siguiente proceso o esto fue tan exitoso que lo puedo volver a repetir. Entonces, la tasa de clics, o también CTR por sus siglas en inglés, es ese dato que me dice cuántas de las impresiones de mi post, de mi reel, de aquella publicación a la que yo le invertí una pauta publicitaria, finalmente logró el famoso clic, logró el interés, captar el interés. Mi llamado a la acción permitió que esa persona se interese por lo que le estoy ofreciendo ahí. Esa información, esa invitación, ese producto o servicio que quiero que él o ella pruebe. Pero la captación de leads, la captación de clics, resultaría inútil si es que también no realizamos un proceso para poder medir cómo paso a paso en el famoso funnel de ventas, pipeline, proceso de ventas, como le quieran llamar. Nuestro equipo comercial que recibe ese lead va aterrizándolo etapa tras etapa y va generando ratios de conversión. Por ejemplo, el lead lo contacta. Luego del contacto inicial, lo convierte en una cita, en una prueba gratuita, en una evaluación gratuita, y puedo entender cuál es ese porcentaje de efectividad que tiene cada uno de mis colaboradores para convertirlos en citas, porque el objetivo es llevarlos al gimnasio. Pero ahí no queda. Después de la cita, hay que trabajar para convertirlo realmente en una reunión, en una visita, en una prueba, y finalmente, cuando ya lo tenemos en el gimnasio, ¿cuánto es ese porcentaje de conversión que tenemos ya con el cliente frente a frente? Miren, ahí hemos mencionado varios ratios. Y es relevante porque de esa manera yo puedo ayudar mejor a mi equipo comercial. No es solamente para calificarlo, es para entender dónde necesita retroalimentación. Y es posible que algunos colaboradores del equipo comercial sean muy hábiles en un ratio de conversión, pero no tan buenos en el otro. Y podemos hacer una sinergia en el equipo para poder ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? Capacitarnos entre nosotros mismos y hacer cada vez con las buenas prácticas una mejora de nuestro equipo. Segundo eje que debemos tener cierto control dentro de la gestión: la productividad de nuestro equipo. Y esta productividad no solamente se trata, como por ejemplo podríamos pensar que es la tasa de retención, algo muy comercial. Sí tiene un efecto comercial. Pero la tasa de retención también nos permite entender cómo está nuestro servicio, ¿no? Qué tan bien estamos llegando en el alma del cliente.
¿Qué tanto lo estamos ayudando realmente a lograr esos objetivos que inicialmente planteamos juntos y que ofrecimos acompañar hasta conseguirlos? Bueno, esa tasa de retención está en las manos de nuestro equipo comercial también. Nosotros tenemos una base de datos de clientes activos cuyo plan vence en este mes. Y al finalizar el mes, podemos medir cuántos de estos activos por vencer lograron renovar dentro del mismo periodo de tiempo. Acá la data es cruel. Muchas veces las cadenas o los gimnasios muy grandes, donde hay un parque activo de miembros mayor a 1,000 personas, tienen indicadores bastante bajos, ¿no? La tercera parte, un 30 y tanto %. Entonces esa es una señal de alerta, ¿no? En cambio hay formatos en los que, como los estudios, como los gym boutique, donde siendo menos personas y un servicio más personalizado, además muy cercano, podemos obtener indicadores que lindan por encima del 75% de retención, 80% y por ahí vi algunos 90%. Miren lo importante que puede ser esto. Tener que depender prácticamente de nuestra propia cartera para obtener los objetivos del mes y reducir la necesidad de invertir, porque es más caro y es más difícil, captar todos los meses muchos clientes nuevos. Entonces aquí existe un indicador clave para nuestra productividad, pero también para la parte financiera del negocio. Obviamente, todavía nos llegan visitantes, gente que viene a preguntar, a pedir información al centro, y ahí inmediatamente es abordado por uno de nuestros colaboradores, que puede ser un counter preparado con un proceso de venta, o puede ser un vendedor, parte del equipo que le toca, ¿no? Porque está en turno. Y es clave medir ese porcentaje de conversión, porque es en el momento. En mi experiencia, he visto que los vendedores nuevos, por ejemplo, en los primeros 3 meses van evolucionando, obviamente, pero pueden llegar de 1 o de 10 a 30% de efectividad. Un vendedor que sigue creciendo y puede superar el año de trabajo en el lugar, está entre el 60, yo diría entre el 50 y 70%, cuando realmente ha ido evolucionando. Pero siempre hay en el equipo uno que destaca, ¿no? Siempre hay un tiburón de ventas. Y esos logran 80, 90%. Entonces, son datos que en la realidad nos permiten evaluar mejor todo lo que se puede conseguir. Y hay un indicador que me gusta trabajar mucho con entrenadores. Le llamamos Programa de Seguimiento al Miembro, PSM. ¿En qué consiste? En algo que todos deberíamos hacer. Nuestros clientes tienen hábitos de entrenamiento, ¿verdad? Horarios definidos, generalmente vienen unos días ya bien marcados, puede ser lunes, miércoles y viernes, puede ser martes, jueves y sábado, vienen solo en la mañana, vienen solo en la tarde, etc. Si hacemos un buen análisis de nuestra cartera, podemos distribuir esa cantidad de clientes a cada uno de nuestros entrenadores que están trabajando en ese turno. Y a ellos podríamos encargarles la función de hacerle el cambio del plan de entrenamiento periódicamente y también las evaluaciones que le permitan tener datos tangibles de su evolución en el gimnasio. Es tan importante esto como la estadística, que nos dice que la fidelización de un gimnasio se da básicamente por 3 factores, ¿no? Uno, porque el cliente vive cerca del gimnasio. Otro, porque de repente trabaja cerca del gimnasio.
Y el más importante, yo diría, porque depende de nosotros, es el hecho de tangibilizar resultados. Es decir, tener data visible, tangible. No solamente verse al espejo, verse mejor o pesar menos en la balanza. Otros datos claves que le van a permitir a la persona realmente identificar su evolución. ¿Dónde la logró? ¿Con quién la logró? Eso fideliza. Y el tercer eje, obviamente tan importante, la parte financiera. El negocio tiene que ser rentable. De otra forma, ¿cómo lo vamos a sostener? El primer indicador, por ejemplo, es muy utilizado en las sedes, en las cadenas de gimnasio. A veces tienen sedes de diferentes tamaños. A veces tienen sedes donde el precio es diferenciado, porque los mercados son distintos. ¿Cómo comparo la gestión de cada una de mis sedes si hay estas diferencias? El indicador de ingreso por metro cuadrado nos permite, por ejemplo, si se tratara del parque activo de clientes, determinar qué tan efectiva está siendo la ocupación de mi espacio en esa sede. Y luego, en lo que se refiere a los ingresos en dinero, podemos también determinar qué tanto estoy rentabilizando mi espacio, ya sea en la venta de otros productos, y puedo medirlo individualmente, o en la venta total, o en la venta sola y únicamente de membresías. Ese indicador es realmente de mucha utilidad. El ingreso promedio, todos lo conocemos, creo que todos lo utilizamos, ¿verdad? El ticket medio. Dividimos la cantidad de dinero ingresado en el mes entre la cantidad de planes vendidos, ¿verdad? Y muchas veces lo tomamos como que eso es un dogma de fe. Eso decimos, yo estoy bien, porque estoy vendiendo tanto por cada persona. Pero lo que evaluamos ahí es la cantidad de dinero entre la cantidad de planes vendidos, y los planes, algunos son de un mes, otros de 2, 3, 6, 9, 12, antes de la pandemia, 24 meses, ¿no? Algunos. Entonces, en realidad el ticket medio me permite tener claro, por ejemplo, cuál es la membresía que más se vende. Eso sí, porque ese monto se va a parecer mucho al precio del plan que más se vende o que más se vendió en ese mes. Pero también me permite analizar la capacidad adquisitiva de mi mercado, porque yo puedo entender hasta cuánto están dispuestos o tienen posibilidades de desembolsar por una compra. Entonces, por ejemplo, en los estudios, eso es clave, porque ahí no tenemos un parque activo de miembros gigantesco y nuestras instalaciones son menores. Finalmente, la cuota media, que es otro indicador, es el que realmente nos va a permitir saber qué tan bien estamos rentabilizando nuestro gimnasio mes a mes. ¿En qué consiste? Acá sí tenemos que medir la cantidad de dinero ingresado por venta de membresías entre la cantidad de meses entregados. Porque no nos damos cuenta, ¿no? Entregamos periodos de congelamiento, freezing, y no lo contamos como parte de la membresía. Cada día en el gimnasio, cada mes, es dinero cuando hablamos de rentabilidad. Entonces, a veces no medimos que yo le estoy entregando a un usuario con una promoción de 6 meses más 2 de regalo y 30 días de freezing, que en realidad el cliente solo me está pagando probablemente, no sé, 50 soles por mes, menos. Ese es el indicador que nos va a ayudar a entender qué tanto estamos rentabilizando nuestros gimnasios, no solo el ticket medio. Muy bien, espero que lo que estamos viendo
en todas estas exposiciones en Mercado Fitness nos permitan por lo menos salir motivados a hacer algo distinto en la gestión, motivados a buscar un cambio. Tal vez no con todo lo que estamos presentando aquí, pero sí algo de esto tenemos que practicar. Una de estas cosas ya es un gran avance. Ese es uno de nuestros ideales, por eso estamos aquí compartiendo experiencia. La reflexión final es que la gestión con rumbo no solamente busca rentabilidad o generar mayores ingresos, sobre todo te permite tener en cada indicador una conversación con tu negocio y no pasar por alto esas señales que te va dando permanentemente. No ignoremos los datos que tenemos y más bien siempre hay que utilizarlos para la toma de decisiones. No más creología. Siempre, ustedes que son dueños de gimnasio, apóyense en data para tomar una decisión. Muchas gracias.